Y bueno, entonces para continuar con esto, ustedes ya aquí en casa les comentaba, le van a dar clic y van a tener un poquito más de información de la que yo les estoy compartiendo del Imperio Romano. Estos iconos que tienen ahora sí que movimiento, ustedes le dan clic y los va a enlazar a una página web en donde les habla exclusivamente de esta etapa. Pero aquí en las diapositivas, pues ya les incluí la del Imperio Romano. Me gustaría que me ayudaras a leer, Alexa. Economía. Se basaba en la agricultura. Iniciaron el regadío, el empleo de abonos y la utilización de arado. La minería. Explotaron minas de oro, plata, cobre y mercurio. El comercio, elaboración de aceites, vino y la pesca, la ganadería y la artesanía. Ok, aquí en donde dice la agricultura, permítanme, ¿me ayudas a leer, Jonás? Jonás, Mande. ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, es que como no se escuchaba. Ok. Desde su origen los romanos cultivaron cereales, legumbres, frutales, vides y olivos, y fueron incorporando nuevas técnicas como el abono, regadío, la rotación de cultivos o el barbecho, barbecho. Y nuevas herramientas como los arados de hierro o los picos o el uso de animales de tiro. Todo ello permitió una gran productividad de sus tierras y excedentes con las que comerciar. Las tierras de cultivo podían ser pequeñas y pertenecían a campesinos libres o grandes. ¿Mande? ¿O grandes? Latifundios, que pertenecían a la aristocracia romana. En esta última se construían villas en las que trabajaban los esclavos y colonos. Un tercio de las tierras conquistadas formaban el ager publicus. Una parte de ellas se entregaban a los soldados que se licenciaban en el ejército en compensación por sus servicios prestados a Roma. Gracias, Jonás. De nada. Y aquí en el comercio, pues nos comenta, se desarrolló enormemente gracias al control de las rutas marítimas y terrestres, calzadas y al uso de la moneda, el as de bronce, el denario de plata y el aureo de oro. Bueno, ellos lo vimos, ¿cómo se llama? En Egipto, que también comienza las nuevas representaciones de, ¿cómo se llama?, de sistemas de economía, pero en la Roma, en lo griego y en lo romano, pues está ya como este uso de las monedas y que es lo que impacta lo que tienen ellos como aporte a nuestras vidas actuales, porque pues no, bueno, el uso de la moneda en la antigua Roma, Grecia, pues permitía ahora sí que facilidad para el intercambio económico y se dieron cuenta que era un muy buen sistema económico de trueque y que era pues mucho mejor que estar trasladando en tropas marítimas, pues ahora sí que sus agriculturas, las artesanías que ellos habían elaborado, porque bueno, las condiciones climáticas cuando no lo favorecían, pues retrasaban como todo este proceso de trueque.
Roma mantuvo un intenso comercio con sus provincias de las que se abastecía de materias primas. También comerció con territorios fuera de sus dominios en el norte y en este de Europa. Ahí compraban ámbar, trigo, esclavos y pieles. De África traían esclavos, oro y marfil. Y de Asia obtenían especias, sedas y perfumes. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver cuáles eran las rutas trazadas por los romanos para hacer ahora sí que su intercambio económico o adquirir, pues bueno, ciertos productos como los tejidos, el vino. Bueno, aquí vemos en Galia obtuvieron el vino, el oro lo obtenían en Panonia y Dalmacia, el cobre en Gades, Cádiz, Hispania, la sal, que está por aquí, en Nórica. Entonces, aquí podemos identificar qué era lo que ellos podían obtener en los diferentes territorios alineados a ahora sí que a su ubicación geográfica. Y bueno, la artesanía se localizaba en las ciudades y se producían tejidos, objetos de metal, armas, joyas, cerámicas. También existía una industria alimentaria que producía aceite, vino, pan, salazones, etcétera. Y bueno, aquí el vino y el pan tiene aquí una connotación bastante importante en el cristianismo y en la religión. Y ahora sí que hablando de una religión en específico, pues de ahora sí que la católica. La moneda romana durante la mayor parte de la República Romana y la mitad occidental del Imperio Romano consistió en monedas incluyendo el aureo, latín de aureus, dorado, el denario, de latín denarius, de plata, el sertencio, de bronce, que bueno, aquí vemos como el lenguaje latín que ellos utilizaban para asignar el nombre a cada una de sus monedas. Estas monedas se usaron desde mediados del siglo III antes de Cristo hasta mediados del siglo III después de Cristo. Orígenes, el sistema monetario constituía la base del comercio romano, aunque no siempre fue así. En un principio, Roma, como toda antigua civilización, utilizaba el trueque para el comercio. La primera unidad de medida fue la unidad del ganado, llamada pecua o pecuaña, que dio origen al término pecuaniario. Este sistema de trueque fue reemplazado durante el inicio de las relaciones comerciales, estabilización de la situación interna romana y el contacto con los griegos, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Las unidades de los primeros sistemas monetarios romanos eran unos lingotes irregulares de bronce y cobre sin marca o inscripción llamados aizrud. Su valor dependía del peso, el cual variaba desde los 8 hasta los 300 gramos. Bueno, aquí ya vemos como estos lingotes que a lo largo de nuestra vida los hemos visualizado, pues ellos dieron ahora sí que inicio a estos nuevos sistemas económicos y de valor, sobre todo también de una economía mucho más ágil y productiva, retroactiva, para hacer todos estos sistemas de agricultura, comercio, la artesanía y ganadería. Y pues aquí en el Imperio Romano, la organización social, pues bueno, era el emperador, la asamblea, los comicios, el senado, cenex y los magistrados. El emperador, ¿me ayudas a leer, Lucy? Te voy a ir desplegando cada una de estas pestañitas y me ayudas a leer. ¿Puedes iniciar con por favor? Sí, era la persona que gobernaba el imperio, dirigía ejército y dictaba las leyes. Voy con asamblea. ¿Me ayudas a leer, Lucy? Reuniones públicas de los grupos dominantes o patricios romanos. Posteriormente en ellas se representó al resto de los ciudadanos. Sus principales funciones eran elegir magistrados y toma de decisiones de tipo judicial. Las asambleas llegaron a tener representantes populares y tribunos. Populares tribunos. Pues eran reuniones públicas
el Senado, Cenex. Aquí ahorita los voy a dar clic. Aquí está, ¿me ayudas a leer? Era un consejo de ancianos y el cuerpo de consulta constituido por descendientes de la aristocracia supervisaba los servicios religiosos, administraba los recursos financieros, inspeccionaba a los magistrados, negociaba los asuntos exteriores, nombraba altos jefes militares y enviaba funcionarios a las colonias. Y los magistrados. ¿Me ayudas a leer? Constituían un grupo de funcionarios al que pertenecían los reyes. No solían cobrar por sus puestos y tenían una duración en ellos de 1 a 5 años, un nombramiento. Se requería tener una reconocida calidad de ciudadano y tener entre 30 y 45 años de edad. Aquí vemos en el Imperio Romano, ahora sí que la palabra imperio surge a partir de las diferentes nuevas representaciones, de ver ahora un rey, ahora sí que en los inicios de Roma, y ahora sí que en la época de la República, aún todavía predominar como toda estructura política del rey, y ahora sí que la asamblea, un tanto si había todavía la asamblea, y pues en el Imperio Romano, donde ¿por qué se le llama Imperio Romano? Bueno, comienza a abarcar otras civilizaciones, no nada más indoeuropeas, sino también americanas, comienzan ya a trasladarse a diferentes partes del mundo. Y bueno, ahora sí que Roma es la máxima representación de la antigua Grecia y de la cultura egipcia. Y bueno, justamente lo que hizo es eso, como colonizar, es decir, comenzar a mostrarse en otras civilizaciones, y bueno, eso es como el fenómeno en la antigua Grecia se dio para ahora tener un emperador, es decir, un gobernante de diferentes civilizaciones, ahora sí que en donde hayan ellos pues adoptado los territorios, hayan, desarrollado las guerras para apropiarse de las tierras, y pues bueno, también el emperador tenía esta función importante, como hoy tenemos estas representaciones del presidente y toda esta estructura política, de dictar leyes, pero no nada más de dictar leyes, sino también preservar pues diferentes funciones políticas, cierta autorregulación y regulación del comportamiento en las civilizaciones romanas. Y bueno, la cultura romana se difundió por todo el territorio y fue fácilmente asimilada gracias al latín, que era la lengua utilizada por todos los habitantes del imperio. Las aportaciones culturales más importantes se realizaron en los campos como derecho, lengua, filosofía y ciencia. En cuanto al derecho, pues bueno, viene lo que es el derecho romano y toda esa estructura política, social que conocemos. Del latín era la lengua oficial a todas las zonas conquistadas. Había dos usos diferentes. El culto, que correspondía a la manera de hablar y escribir de la gente más culta de la sociedad, y el vulgar, que era el que hablaban las clases populares. De este último nacerían las diversas lenguas, romances e idiomas actuales, como el castellano, el francés, el rumano, el gallego, el portugués, el italiano o el catalán. Entonces, el latín tenía dos formas, dos diferentes estructuras. La primera era, ahora sí que el latín culto, que era exclusivamente, o en ese entonces era exclusivo de altos funcionarios, de personas en cuanto a economía, bastante, ahora sí que una jerarquía o un estatus social de acuerdo a un poder adquisitivo amplio, económico, y bueno, los demás pasaba la siguiente, que era el latín vulgar, pues pasaba a las civilizaciones que no tenían como toda esta jerarquía social o este poder. Entonces, había toda una segregación en cuanto a estatus sociales, pero podemos ver que esta segregación es muy importante y fundamental para nuestra historia, porque es lo que genera a lo largo de nuestra vida las diferentes formas de lenguaje o las representaciones del lenguaje. Es por eso que hoy en día tanto la lingüística, ahora sí que la literatura, pues
también de que la lengua a lo largo de la vida se comienza a transformar, pero también se construye, es decir, con los modismos, con todas estas formas de comunicarnos en las diferentes sociedades y en las diferentes culturas, sucede que vamos innovando y el lenguaje no se queda estancado, como sucedió con el latín culto. ¿Qué sucedió con el latín? Ahora son muy pocas civilizaciones, culturas actuales, estamos hablando del mundo contemporáneo, que siguen hablando en latín, y esto se debe a que no se actualizó. Es muy estructurado, es muy ortodoxo el latín, entonces para poder comunicar en otras, ¿cómo se llama? Con otras civilizaciones como de América, pues de Occidente, o ahora sí que de Occidente occidental, pues era muy necesario poder adaptarse a esta forma de comunicación, y bueno, nace la necesidad de nuevos lenguajes, y comienza también la traducción, y bueno, aquí ya podemos ver también un poco de la historia de nuestro lenguaje actual. Y bueno, en la filosofía, como ya lo sabemos, los pensadores como Séneca, Marco Aurelio Cirón, desarrollaron una filosofía práctica buscando la sabiduría a través del control de los placeres materiales de la vida, las pasiones y evitando el sufrimiento. También se apoyaron mucho en la filosofía griega, con Aristóteles, Sócrates, Platón. Entonces fue eso como los más representativos, y bueno, tomaron algunas ideas y ellos lo adaptaron. Y la ciencia, el griego Claudio Galeno destacó en medicina y escribió numerosas obras que conservamos gracias a los árabes y que sirvieron de base a la medicina medieval. Y bueno, aquí, Cristel, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva? Cristel. El arte romano tomó como referencia elementos de otros pueblos, de los etruscos. Incorporaron el arco de medio punto y bóveda de cañón. De los griegos adoptaron los órdenes constructivos clásicos, dórico, jónico y corintio, y ellos añadieron el toscano y el compuesto. Fueron grandes ingenieros, dando más importancia a los aspectos técnicos y funcionales que a los estéticos. En consecuencia, desarrollaron una arquitectura práctica puesto al servicio de la ingeniería. El urbanismo y la arquitectura fueron los mejores instrumentos de romanización del imperio. Sus construcciones arquitectónicas rompieron los condicionantes con la religión, dando paso a un arte al servicio del Estado, la política y la ciudad. Y bueno, la arquitectura y la escultura, ya para finalizar, aquí son algunos ejemplos de los edificios públicos urbanos, el foro, el anfiteatro, que ellos se basaron mucho en ahora sí que lo que viene siendo el teatro griego, también contemplando, tenían igual en la antigua Roma una religión politeísta y posterior cristiana, el templo, termas, el circo, los acueductos, los puentes, y bueno, todo esto sirvió para inspiración e evolución del desarrollo urbano. Y bueno, la representación escultórica, tanto pública como privada, fue muy importante para los romanos. Poseía gran influencia griega. Los romanos se centraron en representación y exaltación de grandes personalidades. Bueno, aquí vemos, ¿cómo se llama? Diferentes esculturas. Está el Coliseo también, que es muy
icónico y está relacionado también con la antigua griega. Y bueno, la religión de ellos era politeísta, ya para finalizar, porque ya tienen sesión de tutorías. Dioses del Estado, bueno, era politeísta y lo único que cambió de su religión básicamente fue cómo ellos interpretaban a sus dioses. Tienen la misma estructura, solamente que le fueron cambiando el nombre. Les voy a subir, ya para finalizar, les voy a subir en Pira todos estos recursos y ustedes lo van a leer. ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Va a venir hasta estas diapositivas de la cultura romana. No viene lo del cristianismo. Lo del cristianismo lo vamos a desarrollar la siguiente semana, pero es un tema que va a entrar para el siguiente, para el ordinario, ¿sale? Entonces, Miss, tengo una pregunta con las tareas. El cuadro comparativo, nosotros investigamos las civilizaciones precolombianas y las Américas. sí, ustedes van a investigarlo, ¿sale? De hecho, esas civilizaciones, se las digo, son 3: Imperio Azteca, Inca y Maya. Son esas 3 que se tienen que basar, ¿sale? O sea, Sí, solo esas tres vamos a comparar. Sí, las precolombinas son el Imperio Azteca, la Maya y ¿cómo se llama? Y la cultura inca. Son esas 3. Aparece posterior Olmeca, Tolteca, aparece ahí como los derivados de, pero las principales son esas 3. Solamente desarrollen de esas 3. ¿Sale? ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron, chicos? Dijo Maya, Es Azteca. Azteca, Mayas e Incas. Aztecas, mayas e incas. Bueno, entonces les comento, ¿qué es lo que va a venir en este parcial como examen en Pira? Van a ser lo que vimos en diapositivas. Ustedes se van a basar solamente en lo que vino en las diapositivas, porque es lo único que yo les voy a preguntar, ¿sale? Más el avance de su proyecto. ¿Ya decidieron qué es lo que van a hacer? Piénsenlo, entren ahorita a su sesión de tutorías. Y si quieren o tienen tiempo, después nos podemos conectar media hora, me avisan en el grupo para concretar qué es lo que van a hacer, ¿sale? ¿Sí o no, chicos? No les escucho. Chicos. Sí, Miss. Ok, perfecto. Bueno, entonces me avisan si ustedes quieren que nos conectemos media hora, 20 minutos para que ustedes me comenten sus ideas y ya determinemos qué es lo que van a hacer. O si no, me mandan un audio en el grupo compartiéndome su decisión y ahí doy indicaciones. ¿Sale? El examen que usted va a poner va a estar en Pira, ¿no? Sí, ¿O va a ser oral? sí, el examen va a ser en Pira, como lo trabajamos en el cuatri pasado. Pero a diferencia de esto, solamente va a ser un examen basado en solo diapositivas, sin lo que ustedes han desarrollado en ciertas actividades. ¿Por qué? Porque con actividades les estoy ponderando con las evaluaciones, con las autoevaluaciones. Ojo ahí. He estado monitoreando y hasta ahora son muy pocos los que han respondido. Entonces tienen que meterse a las evaluaciones para responder, porque a mí, en mis cuentas me aparecen quiénes ya respondieron, quiénes no. Entonces yo lo voy registrando porque eso también forma parte de su 30% de participación ahora sí que en sus actividades en Pira. ¿Sale? Para que lo tomen en cuenta y lo desarrollen ya toda esta semana y lo comiencen a anotar en su lista de asistencia. Miss, ¿el examen es el miércoles o el viernes? Nos toca miércoles. Pero como va a ser es muy probable que su examen sea solamente de opción múltiple, de relacionar columnas, verdadero y falso. Entonces, vamos a asignar un tiempo para continuar con el tema del cristianismo, miércoles y viernes.
¿Sale? Entonces sí vamos a tener desarrollo de tema. ¿Sale? Sí. Perfecto. Entonces me avisan en el grupo. Que tengan buen día, chicos. Gracias. Gracias. Igualmente, maestra, gracias.